Porque viene generosamente y solidariamente, aquí está con nosotros, ha venido una noche tardísimo y se va mañana, pero bueno, intentamos que también no solamente nos aporte cosas, sino que disfrute algo de Lanzarote. Viviana Medialdea, para quien no la conozca, es profesora de Economía en la Universidad Complutense de Madrid, es experta en cooperación, igualdad y desarrollo, es investigadora del Instituto de Estudios Fiscales en la Unidad de Economía y Género y es también colaboradora con Podemos y coautora junto con María Pasos en el documento sobre los cuidados. Creo que es un lujo tenerla aquí y bueno, muchísimas gracias y ya todo el tiempo para ti. ¿Se oye? Que hable yo un poco más. Así se oye. Vale. Bueno, pues lo primero muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que estoy muy contenta de estar aquí. Realmente es un gustazo. Bueno, viendo el programa, viendo la exposición de esta mañana, me siento como un poco fatal de plantaros ahora una chapa de casi 3 horas de economía feminista. Es como, además es verdad que yo me voy mañana, me pierdo la aquelarre, la fiesta, en fin, como que vengo un poco a lo peor del asunto, pero pues vamos a intentar hacerlo lo más ameno y lo más interesante posible. Me dijeron que teníamos bastante tiempo y que querían pues eso, un acercamiento formativo a la economía feminista. Como se podían contar tantas cosas, pues al final lo que he seleccionado he elegido 3 temáticas. Voy a hacer como tres bloques con idea de que después de cada uno tengamos un espacio para intercambiar, preguntar, contrastar, lo que sea. Eso no quiere decir, por supuesto, de hecho, adelante, si cualquiera, mientras que yo estoy hablando, quiere aportar, preguntar, interrumpir, lo que sea, pues perfecto, pero eso, mi idea entonces es como abordar tres temáticas. Lo primero, que es con lo que voy a empezar, es un poco de acercamiento a qué es la economía feminista, ¿vale? ¿Por qué tiene sentido que surja una disciplina con ese nombre y más o menos pues a qué nos dedicamos, qué es lo que estudiamos en la economía feminista, también un poco cuáles son los principales enfoques o las implicaciones políticas de algunos de los puntos de vista de economía feminista. En segundo lugar, como estudio de caso, yo creo que interesante, pero sobre todo como para ver en la práctica el tipo de luz que nos da ponernos las gafas violetas cuando estamos estudiando economía. Vamos a ver el caso de la desigualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral, ¿vale? Así una pequeña píldora, un resumen cortito, pero pues ver eso, que es lo que nos aportan las gafas violetas cuando vemos a lo que está pasando en el mercado laboral. Y en tercer lugar, aunque parezca que no, al final además las 3 van a ir bastante hiladas, lo que pensaba era hacer pues una presentación muy resumen, porque quizá algunas ya lo conocéis, de lo que eran las líneas básicas del documento de reorganización del sistema de cuidados que presentamos a Podemos el año pasado, precisamente por estas fechas, pues también con la idea pues de que quizá podría ser una buena agenda de intervención pues para discutir y para contrastar opiniones, ¿vale? Entonces, más o menos, ese es el menú. Ya os digo que como que me puse ahí con la hoja en blanco de 3-4 horas por delante, que puede ser interesante contar. Si al hilo de lo que yo voy contando hay algo que interesa, que queréis que profundice, que pues sobre la marcha, ¿vale? Sin ningún problema. Bueno, empezamos entonces un poco con el acercamiento a qué es esto de la economía feminista, qué aporta, qué luz nos da y por qué, a fin de cuentas, ¿no?, que es lo que yo vendría a defender, por qué es tan importante hasta el punto de que la economía feminista lo que hace es aportarle a la economía a secas, por así decir, una mirada completa y por tanto un estudio riguroso de lo que es la economía. Yo creo que para entender por qué hace falta ponerle el apellido de feminista a la economía, hay que empezar por ver que ciertamente, como decía
una revolucionaria, una política, pero también una economista, que fue Rosa Luxemburgo, y ella decía que la economía es una ciencia extraña, ¿no? Literalmente, ella lo que explicaba es que la economía es una ciencia extraña porque, a diferencia del resto de ciencias, los economistas burgueses a los que ella se refería, en lugar de tratar de explicar la realidad económica, a lo que se dedicaban era a tratar de ocultarla, ¿no? A tratar de generar un discurso que más bien oscureciera, dificultara la comprensión de qué era lo que estaba pasando en la economía. Bueno, me parece muy sugerente esta idea de Rosa Luxemburgo y en realidad muy lúcida, ¿no? ¿Por qué, no? ¿Por qué precisamente en la economía nos encontramos con esa peculiaridad? Pues bueno, yo creo que sencillamente, ni más ni menos, por el objeto de estudio, por lo que trata de estudiar la economía. En realidad, la economía lo que trata de estudiar es, siempre decimos, el objeto de estudio de la economía es la reproducción material de las sociedades a lo largo del tiempo. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que nuestras sociedades no son unas sociedades equitativas, no son unas sociedades justas. Entonces, cuando nos ponemos a estudiar su reproducción material, lo que nos encontramos es que hay privilegios, entonces nos encontramos con que hay intereses, nos encontramos con que hay relaciones de poder, ¿no? Entonces es un objeto de estudio muy delicado. Eso hace que la economía, como disciplina, sea una disciplina, podemos decir, desde el punto de vista político, tan estratégico, ¿no? Porque en realidad en la economía lo que hacemos es construir un discurso sobre cómo se organiza económicamente la sociedad. Esa construcción de discurso es un instrumento muy potente a favor de legitimar cómo se está organizando la sociedad, y también podría ser un instrumento muy potente a favor de cuestionarlo, ¿no? Por eso, en la economía, a lo mejor a diferencia de otras ciencias, siempre los y las economistas que nos situamos en la economía heterodoxa o la economía crítica, decimos que la economía es una ciencia que estamos siempre en disputa, ¿no? O sea, el discurso está en disputa porque el discurso lo que hace es relatar cómo se organiza la sociedad. Entonces, esa pelea política que estamos dando en la sociedad, nosotros la tenemos en la construcción del discurso. También por eso dentro de la economía hay distintas corrientes, ¿no? Porque cada uno cuenta la historia según sus intereses, y por eso también hay esta manía, ¿no? O esa vocación desde la economía ortodoxa, desde la economía dominante, de presentar la economía no como una ciencia social, sino como una ciencia técnica, ¿no? De decir, bueno, es que en economía las cosas son así, punto, la economía es como si fueran matemáticas, 2 más 2 son 4 y ya está. En realidad, si lo pensáis, la mejor manera de que tu visión triunfe, o sea, ya el éxito absoluto, es si tú consigues convencer a todo el mundo de que tu visión no es una visión más, sino que es la única posible, porque es una cuestión técnica, ¿no? Entonces, realmente esa es la pelea política en realidad que se da dentro de la economía. Lo que es el discurso del poder, la economía hegemónica, la neoclásica, la dominante, es muy, muy potente, ¿no? Es totalmente hegemónica en la academia, en las universidades, la economía que se da en secundaria, la educación financiera que se está dando ahora en los institutos, es muy potente en los medios de comunicación, ¿no? Casi toda la economía que nos forma a la ciudadanía en general a través de los medios de comunicación tiene esta función legitimadora, ¿no? Y es también, sobre todo, muy potente en los centros de influencia política, ¿no? O sea, los asesores de los gobiernos, de las instituciones internacionales, pues son todo este discurso de economía dominante. Pero eso no quiere decir que no existamos, ¿no? Hay en el subsuelo corrientes que nos llamamos de economía crítica. Estas corrientes son heterogéneas, hay mucha diferencia entre unas y otras, pero yo creo que lo que nos caracteriza a todas es que de alguna forma cuestionamos ese relato dominante y cuestionamos ese discurso, esa historia de cómo se organizan las sociedades, que la sociedad capitalista y patriarcal se está organizando de una forma armónica, equilibrada, sin conflicto, ¿no? Entonces, hay distintas corrientes de economía crítica que cuestionamos ese discurso, y dentro de esa heterogeneidad encontraríamos a la economía feminista, así un poco para ubicarnos. Para que os hagáis una idea de la heterogeneidad, ¿no? O sea, también para que sepamos ubicar la economía feminista respecto a otras economías críticas,
estos discursos económicos críticos que cuestionan el discurso dominante, la crítica se hace a distintos niveles. Hay críticas más profundas y críticas más superficiales, por así decir, ¿no? Pues, por ejemplo, podemos encontrarnos a los keynesianos, ¿no? A la economía keynesiana, que lo que hace es que cuestiona algunas hipótesis de la economía dominante, ¿no? Pues, por ejemplo, cuestiona que el mercado por sí solo pueda alcanzar situaciones de equilibrio. Dice, no, también hace falta que intervenga el Estado, ¿no? Sería un cuestionamiento. Hay cuestionamientos que van un poco más allá y que no solo cuestionan las hipótesis, sino que incluso cuestionan los conceptos. Un ejemplo sería la economía marxista. Dice, no, es que para entender lo que está pasando necesitamos conceptos que la economía dominante no tiene, porque, por ejemplo, necesitamos el concepto de explotación, ¿no? Porque esto no es armónico, aquí hay explotación, necesitamos el concepto de plusvalor, etc. Y hay corrientes de economía crítica, y aquí ya vamos aterrizando en la economía feminista, que podríamos decir que dan incluso un paso más y llegan a cuestionar el objeto de estudio que está estudiando la economía. Dice, no, es que no solo es una cuestión de que las hipótesis estén equivocadas, no solo es una cuestión de que necesitamos conceptos nuevos, es una cuestión de que tenemos que ampliar el zoom. Es decir, que si lo que tenemos que estudiar es cómo se reproducen materialmente las sociedades a lo largo del tiempo, no nos basta con estudiar lo que viene siendo el objeto de estudio tradicional de la economía, que es el espacio mercantil, las relaciones de mercado, sino que tenemos que ver lo que pasa más allá del mercado, ¿no? Dentro de esta crítica, podríamos decir radical, de hay que abrir la mirada, situaríamos a la economía ecológica, ¿no? Que dice el capitalismo se inserta en un ecosistema más amplio y las relaciones que se dan con esos otros sistemas tienen que ser integrados en el análisis, y tendríamos la economía feminista, ¿no? Que la reivindicación y la aportación más fundamental que hace a la economía es eso, es decir, no todo lo que se hace para reproducir la sociedad o para sostener la vida, ¿no? Utilizando también ya palabras más propias de economía feminista, pasa en el mercado. Entonces, como economistas serios, que nos interesa saber cómo nos organizamos para reproducirnos la vida, hay que abrir la mirada. Bien, entonces la economía feminista, entonces la aportación fundamental sería esa, ¿no? Tenemos que abrir la perspectiva. Yo creo que resume muy bien ese genial hallazgo de la economía feminista la metáfora del iceberg. No sé si habéis escuchado hablar de ella. La metáfora del iceberg, la economía feminista lo que viene a decir es lo que la economía tiene que estudiar es como si fuera un iceberg. Hasta ahora la economía convencional, la economía dominante, ha estudiado solo lo que pasaba en el mercado, lo que son relaciones mercantiles, lo que tiene un precio. Eso es solamente en realidad la parte de arriba del iceberg, es la parte que se ve, es la parte que como tiene un precio es cuantificable y es más fácil de ver. Las economistas feministas, para visualizar la metáfora del iceberg, utilizamos, nos apoyamos en la idea de trabajo. Decimos, pero es que en realidad, para sostener la vida, para que una sociedad se reproduzca, no hace falta solo los trabajos que se dan en el espacio monetario, los trabajos por los que se pagan, los trabajos asalariados, no hace falta solo, y esto es una reivindicación de la economía feminista, no hace falta solo ese trabajo que toma la forma de empleo, porque es remunerado. Hay toda una serie de trabajos, ¿no? Los vamos a llamar trabajos reproductivos, el trabajo de cuidados estaría dentro de este trabajo reproductivo, que no pasan por la esfera mercantil, la mayoría de ellos que no se producen a cambio de un precio, pero que son absolutamente necesarios para entender cómo una sociedad subsiste, ¿no? Sería imposible la subsistencia de una sociedad si no fuera gracias a todo ese trabajo. También es un trabajo que se lleva a cabo no en el ámbito público, sino en el ámbito privado, de hecho en el ámbito familiar. De hecho es una especie de subterfugio decir que se lleva a cabo en el ámbito familiar, porque lo cierto es que lo llevan a cabo predominantemente las mujeres dentro de ese ámbito familiar. Yo creo que entonces, las economistas feministas dicen, nos interesa todo el iceberg, tenemos que poner luz sobre toda esa parte que está sumergida y la economía tradicional está ignorando, pero que es parte imprescindible y sobre la que también tenemos que estudiar. Yo creo que la metáfora del iceberg es muy adecuada
por tres razones, ¿no? Por un lado, porque toda la parte oculta, toda esa parte de trabajo reproductivo, de cuidados que se lleva a cabo de forma informal, invisible, no pagada, que no genera derechos, primero, está oculta, es decir, no se ve, ¿no? Pues lo típico de cuántas mujeres se supone que no trabajan, ¿no? Es un trabajo que nuestra sociedad mercantilizada no ve, no aprecia, se invisibiliza. La parte oculta, además, es más grande que la parte visible, ¿no? Trabajos de economía feminista que hacen la tarea de contabilizar cuál es el volumen de ese trabajo en horas, ¿no? Si se comparara con el empleo, es más grande esa parte de trabajo que la otra, como en un iceberg, ¿no? Que la parte de abajo es más grande que la parte que se ve, y además es la parte que está debajo, es la parte que sostiene, ¿no? Es la parte sin la cual lo que sucede en el ámbito público, en el ámbito de las relaciones monetarias, en el ámbito productivo que decimos en economía, no se sostendría, ¿no? Directamente se hundiría porque está en la base. Entonces, bueno, a partir de este gran hallazgo, pues lo que hace la economía feminista, y también esto se corresponde un poco pues con líneas de trabajo, el tipo de cosas que hacemos las economistas que nos dedicamos a estudiar desde esta perspectiva, o como he puesto ahí, en qué consiste ponerse las gafas violetas para un economista, para una economista, pues básicamente en tres cosas. Por un lado, desde la perspectiva feminista, nos es posible visibilizar un montón de cosas que pasan, ojo, en la parte de arriba del iceberg, o sea, pues por ejemplo en el mercado de trabajo, pero que si no te pones las gafas moradas, que si no haces un análisis que por ejemplo te desglose la información estadística en términos de hombres y mujeres, no lo ves, ¿no? Si tú, por ejemplo, haces un análisis de mercado laboral en el que las estadísticas solo te dan tasa de desempleo, tasa de tiempo parcial, y no desglosas en hombres y mujeres, no te das cuenta que hay un comportamiento diferencial, sexuado claramente, y que ahí están pasando cosas que si no tomas en consideración la categoría sexo, se te están escapando, ¿no? Entonces, primero, la economía feminista detecta procesos que están pasando en la parte visible del iceberg que la economía convencional le pasan desapercibida. Vamos a decirlo así, desapercibida. Un debate podría ser si interesadamente o por incapacidad, ¿no? Pero en cualquier caso ignora completamente. Una segunda aportación de la economía feminista es que visibiliza toda la parte de abajo del iceberg y dice: aquí tenemos un ámbito de estudio. Todo lo que está pasando aquí es trabajo, es actividad económica, es organización social, y por tanto tenemos que estudiarlo. Y una tercera aportación tiene que ver con la idea de que lo que está pasando en la parte de arriba y en la parte de abajo del iceberg son dos dimensiones que están relacionadas, de hecho que están orgánicamente relacionadas. Lo que pasa arriba y lo que pasa abajo no son realidades independientes, sino que no podemos entender lo que pasa arriba si no tomamos en cuenta lo que está pasando abajo, y lo que está pasando abajo tampoco se entiende sin saber lo que está pasando arriba, ¿no? Ya por ir poniendo palabras, ¿no? Porque todos ya sabemos, todos sabemos básicamente lo que pasa arriba y lo que pasa abajo. Bien, si no fuera porque la mujer está súper especializada en hacerse cargo del trabajo de cuidados, que es la parte de abajo, la contrapartida de eso es que en la parte de arriba la mujer tiene una posición subalterna, subordinada en el mercado laboral. No son dos relaciones, no son dos realidades independientes, sino que las dos son las dos caras de la misma moneda y tienen mucho que ver entre sí. Fijaros por eso que en la economía feminista lo que reivindicamos, y esto me parece una idea importante, es que no es que en la economía feminista digamos, bueno, como somos feministas, vamos a ver lo que les pasa a las mujeres, y entonces hacemos un apartado sobre qué le pasa a las mujeres, y casi que la economía dominante, vamos a llamar, pues puede añadir nuestro párrafo a su discurso y ya está completo. No, o sea, en realidad lo que estamos diciendo es que su visión es parcial y de la parte que analizan es incompleta, porque eso no se puede analizar si no saben lo que está pasando debajo. Es decir, no les estaríamos diciendo que se les ha olvidado una parte, sino que más bien estaríamos haciendo una enmienda a la totalidad
y lo que estaríamos reivindicando es que la economía feminista, yo creo que es una reivindicación paralela a la que se puede hacer desde la economía ecológica, es una visión más global y es la que permite una conceptualización completa de la actividad económica y de los trabajos en su conjunto. Bien, desde así un poco lanzando ideas rápido, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea, en esas tres vías o en esas tres ventanas que decía que abre la economía feminista, la primera de ellas que decía, hay fenómenos que quedan invisibilizados o ignorados, que suceden en la parte de arriba del iceberg, en el mercado de trabajo, en el ámbito productivo, y que quedan obviados, ignorados por la economía dominante, ¿no? Efectivamente, un análisis tan antiguo, ¿no? Y que en otros aspectos está tan desarrollado como es el análisis de mercado laboral, todavía es lo normal en los manuales y la mayor parte de los trabajos académicos de primer nivel que se hacen de mercado laboral no desagregan, no discriminan, no distinguen las dinámicas diferenciadas que hay en términos de hombres y mujeres. Cuando haciendo un acercamiento de lo más básico, incluso con la precariedad de elementos estadísticos que tenemos, porque hay muchísimos indicadores que no nos los desglosan en hombres y mujeres, entonces hay cosas que intuimos pero que no las podemos cuantificar, incluso con los pocos indicadores que tenemos, pues es patente que en el mercado laboral se da una dinámica dual y que es una dinámica que se asocia claramente con una dinámica masculina y una dinámica femenina, ¿no? Aquí unos datos, no os he puesto la fuente porque hay muchísimas fuentes de la EPA, de la Seguridad Social, del Inserso, pero un poco para que nos hiciéramos una foto. Fijaros que estamos hablando de que la población total, ¿no? Población total, la barra de abajo, las mujeres somos más o menos la mitad de la población y a pesar de que somos la mitad de la población, somos menos de la población activa. Sabes que la población activa es aquella que trabaja o que quiere trabajar. Bueno, pues el hecho de querer trabajar ya es una cosa que afecta de forma asimétrica a hombres y mujeres. La tasa de población activa es menor en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, la tasa de desempleo, el desempleo se mide, no son desempleados sobre población total, es sobre población activa. Lo normal es que si hay menos mujeres activas, la tasa de desempleo fuera menor, porque hay menos mujeres que quieren trabajar. A pesar de que tenemos una tasa de actividad menor, tenemos una tasa de desempleo mayor que la que tienen los hombres, es decir, aunque menos mujeres queremos trabajar, más mujeres de las que queremos trabajar no conseguimos hacerlo, ¿no? Y luego, lo podía haber puesto, pero bueno, si hiciéramos una línea que nos separara el 50%, pues vemos que los grupos de mujeres que estamos muy por debajo de la mitad son aquellos colectivos, por ejemplo, la población beneficiaria de pensiones, que están muy por debajo de la mitad, mujeres, en un 35%, las desempleadas con prestación contributiva está muy por debajo de la mitad también, y la población ocupada a tiempo completo también está muy por debajo de la mitad, ¿no? Es decir, que todas esas categorías están afectando de forma especial a los colectivos femeninos, y sin embargo las mujeres somos mucho más de la mitad de aquellas que estamos ocupadas a tiempo parcial, que somos población inactiva y no tenemos ningún tipo de pensión, o que somos desempleadas y no tenemos ninguna prestación, ¿no? Es decir, en términos, aunque sea así en foto súper rápida, en el mercado laboral es como súper evidente, o sea, hace alarmas con todos los colores fosforitos, que hay una dinámica por sexos claramente diferenciada. Bueno, pues hay una parte de la economía feminista, una parte de líneas de trabajo en economía feminista que lo que hace es tratar de identificar este tipo de dinámicas, ¿no? Este tipo de dinámicas discriminatorias de la mujer en el ámbito del empleo formal, en el ámbito productivo, y pues tratar de documentarla, interrogarse sobre sus causas, hacer estudios empíricos, etcétera, ¿no? Entonces, como que gran parte de la economía feminista podríamos decir que se dedica a avanzar en este frente o en esta dirección. Bueno, aquí son más datos que ahondan en la misma dirección: tasa de temporalidad, de parcialidad, subempleo, la brecha salarial, ¿no? Es decir,
sistemático, es más o menos lo que la intuición ya nos decía, pero bueno, que un acercamiento empírico, por muy básico que sea, pues los datos cantan muchísimo. Otro segundo frente de trabajos en economía feminista y de mujeres, porque son fundamentalmente mujeres que están trabajando en economía feminista, lo que hacen es dedicarse a tratar de arrojar luz sobre la parte de abajo del iceberg, ¿no? Toda esa parte que decíamos que también es economía, el trabajo reproductivo, el trabajo de cuidados. Básicamente, ahí el trabajo que tenemos que hacer es ingente, ¿no? Porque desde el punto de vista teórico y de investigación, pero también incluso desde el punto de vista social, se trata pues de visibilizar que ese trabajo existe y de su gran importancia para la organización económica de nuestras sociedades. Es decir, que es un trabajo que, aunque socialmente está muy infravalorado, pero que desde el punto de vista material, desde el punto de vista económico, tiene una importancia crucial para que como sociedad podamos sobrevivir. Entonces hay la mayor parte de economistas feministas que se dedican a esto. Por un lado, tienen todo por hacer, ¿no? Entonces para empezar hay mucho trabajo metodológico, porque hasta hace muy pocos años no había información, no había datos. Entonces, pues por ejemplo, no sé si os suenan las encuestas del tiempo, ¿no? Es el gran avance en nuestro país con respecto a la economía feminista en este campo, es que hemos conseguido que el Instituto Nacional de Estadística cada 10 años, es decir, que por ejemplo la crisis se nos escapa, es decir, es dificilísimo construir una serie, es dificilísimo todo, y con unas categorías muy básicas, pero nos da un trabajo empírico de a qué se dedican hombres y mujeres, no en términos monetarios, sino en términos de tiempo, ¿no? Cuantificando pues el tiempo que se dedica también a todas esas tareas domésticas, de cuidado de hijos y hijas, de autocuidado, de ocio, ¿no? Toda esa información en realidad imprescindible para reconstruir cómo se está organizando socialmente una sociedad y que carecemos de ellas. Hay también, entonces, bueno, las encuestas del tiempo es como la materia prima básica para las economistas que trabajan en este terreno. También pues, hay economistas que en lo que trabajan como una vía para visibilizar y para que también se valoricen todos estos trabajos es en tratar de cuantificar monetariamente cuál sería el valor de estos trabajos reproductivos, ¿no? Incluso a lo mejor os suenan, yo no he traído ninguna estimación ahora mismo y de memoria no me acuerdo, pero sí que hay veces que salen trabajos que hacen estimaciones de cuánto sería con respecto al PIB todo ese trabajo, ¿no? Como un ejercicio, pues eso, de tratar de sacar a la superficie con quizá las únicas palabras que la economía capitalista entiende, ¿no? Que son los términos monetarios, cuál es la magnitud de todos esos trabajos que se están dando. Luego, desde el punto de vista teórico, también hay ahí todo un trabajo de que en el discurso económico se reconozca la importancia del trabajo reproductivo, ¿no? Las economías feministas, para un poco en broma, porque pues, por lo menos el humor no hay que perderlo, ¿no? Lo que dicen a la economía dominante, la economía convencional, es que en los análisis utilizan el concepto de trabajador champiñón. Yo no estoy muy segura, pero creo que lo de trabajador champiñón se lo inventó Amaya Pérez Orozco. La verdad es que es una metáfora genial, ¿no? Es decir, estamos tratando de estudiar y de entender la economía como si los trabajadores fueran champiñones que nacen educados, cuidados, comidos, vestidos, planchados, lavados, con todas sus necesidades vitales cubiertas. El capital no paga por esas necesidades, pero no podrían trabajar y no podrían rendir si eso no estuviera hecho. Claro, el capital, en la medida en la que consigue irresponsabilizarse de esos trabajos, ¿no? Pues mejor, ¿no? Y no pagar por ellos, pero ahí entonces el trabajo teórico es reivindicar que esos trabajos son necesarios y que tienen por tanto que tener un estatus equivalente. Básicamente lo que sabemos, ¿no? Aquí os he puesto algunos datos, pero bueno, lo que nos dan los trabajos empíricos que hacemos a través de estas encuestas del tiempo y de estas estimaciones es básicamente lo que nos podríamos imaginar. Lo que nos diría el sentido común, por así decir, pero bueno, ahora con más fundamento empírico
podemos decirlo, que ese trabajo que está sumergido es una cantidad ingente de trabajo, ¿vale? Que es mucho trabajo, que fundamentalmente lo llevan a cabo las mujeres y que esa sobreespecialización de las mujeres en este trabajo, que es un trabajo que es especializado, es decir, que sí hace falta una formación y un aprendizaje para llevar a cabo y para poder hacerlo bien, pero es un trabajo invisible, que no genera ingresos y que no genera derechos y que lastra, por tanto, la autonomía y el desarrollo de la vida de las mujeres que se especializan, ¿no? Entonces, fijaros, ahí os ponía mirando las últimas encuestas del tiempo, por ejemplo, veíamos que de promedio, hombres y mujeres adultos en España trabajamos 46,3 horas a la semana. De esas 46,3 horas a la semana, 25 y pico son no pagadas y 20 y pico son pagadas, es decir, son empleos, es decir, el trabajo reproductivo tiene una dimensión mayor que el empleo, y que si consideramos el total del trabajo que hacemos hombres y que hacemos mujeres, pues contando empleo y no empleo, lo que vemos es que las mujeres trabajamos más, ¿vale? A nadie nos sorprende seguramente, pero está bien poder decirlo con los datos en la mano, las mujeres trabajamos más y que de esa carga de trabajo no solo es mayor que la de los hombres, sino que además en gran proporción, 3/4 partes de ese trabajo es de ese trabajo invisible, gratuito, que no genera derechos, ¿no? Es decir, lo que está saliendo a la luz con un poco de fundamento empírico es tratando de cuantificar un poco esa enorme desproporción, ese enorme abuso, ¿no? que sabemos en el que se basa la organización económica de nuestras sociedades. Por último, yo creo que es la tercera, me refería ya al principio, esto es como la tercera gran aportación de la economía feminista, ¿no? Arrojar luz en lo que está pasando en la parte de arriba del iceberg, llamar la atención sobre que existe la parte de abajo y que es básica, y también la existencia de esa relación orgánica entre las dos partes, ¿no? Lo anunciaba antes. El hecho de que las mujeres ocupemos una posición subalterna en el mercado de trabajo está relacionado, o sea, es la contrapartida al hecho de que estemos súper especializadas en el trabajo reproductivo, ¿vale? Son dos caras de la misma moneda, no son dos fenómenos que se ven conjuntamente por casualidad, sino que se retroalimentan entre sí y cada uno es la explicación del otro. El concepto clave, ¿no? O el pilar fundamental para entender esta relación es el concepto de división sexual del trabajo. Entonces, desde la economía feminista lo que se reivindica es pues, precisamente pues, que no podemos entender cómo funciona una sociedad desde el punto de vista económico si no entendemos que la división sexual del trabajo es un pilar organizativo básico de nuestra sociedad. Suena muy primitivo, pero realmente así de primitivos somos como sociedad. Si queremos estudiar cómo nos organizamos económicamente, cómo nos repartimos los trabajos, lo que vemos es que la variable sexo es fundamental para saber a qué se dedica cada individuo en nuestra sociedad, ¿no? Nuestra realidad material se organiza en torno a la categoría sexual. Un análisis económico que lo ignore, pues aparte de que no es una cuestión es un análisis económico pues es incompleto, ¿no? Que no es riguroso, que no está siendo capaz de explicar lo que pasa en la sociedad. Desde el punto de vista analítico, por tanto, es muy importante, si queremos saber qué es lo que está pasando, que tengamos en cuenta esta doble dimensión, esta relación, pero también desde el punto de vista de la intervención política, ¿no? Desde el punto de vista de nos interesa cambiar, queremos intervenir, modificar esa relación que hemos identificado de subordinación de la mujer en el ámbito productivo y de sobreespecialización en el ámbito reproductivo, también para darle salida a esa vocación transformadora, es bueno que tengamos en cuenta que las dos realidades no son realidades aisladas, sino que están conectadas entre sí y que por tanto es imposible pensar en transformar una si no somos capaces de modificar también la otra, ¿no? Porque se retroalimentan entre sí y que por tanto cualquier agenda de cambio, cualquier agenda de transformación, cualquier
cualquier medida que queramos que sea eficaz, pues tenemos que ver siempre cómo tocar cada uno de los dos ámbitos. Con esto voy a ir ya terminando este primer bloque de lo que os quería contar de economía feminista, pero fijaros que este concepto tan fundamental, este pilar tan básico de las gafas moradas, ¿no? para ver cómo nos organizamos económicamente en las sociedades, de división sexual del trabajo, nos sirve, yo creo, también para ubicar cuáles son las miradas fundamentales o los enfoques fundamentales dentro de la economía feminista, ¿no? Voy a simplificarlo, pero en plan dicotómico, podríamos decir como que dentro de la economía feminista y por ende después luego en el feminismo, pues nos encontramos por un lado una posición según la cual el planteamiento es que el problema, para entendernos, es la división sexual del trabajo, es decir, el resultado es injusto porque no tiene sentido que nos estemos repartiendo, que la función social venga determinada por nuestro sexo. Entonces la división sexual del trabajo es el problema y lo que hay que hacer es terminar con ella, ¿vale? Lo que hay que hacer es que la organización social no se estructure en nuestras diferencias sexuales. Ese sería un planteamiento. Y sin embargo, otro planteamiento también presente en la economía feminista y después presente en propuestas de intervención feminista sería: la división sexual no es tanto el problema es más bien que dentro de la división sexual la parte que nos toca a las mujeres es una parte que está muy poco valorada, ¿no? El problema es que los trabajos reproductivos están infravalorados. Entonces, que no se visibilizan, que no se valoran socialmente, que no se remuneran. Entonces, más bien lo que tenemos que conseguir es que no tanto cuestionar el reparto, sino que la parte femenina, por así decir, con todas las comillas, ¿vale?, se equipare socialmente en ingresos y en derechos a la parte reproductiva o a la parte masculina, ¿vale? A lo mejor así, pues puede parecer que es una diferencia menor o que es una diferencia de matiz, pero en realidad esta forma de verlo da lugar a posiciones totalmente antagónicas con respecto a qué sociedad queremos y qué camino emprendemos para lograrla, ¿no? De hecho, desde un planteamiento o de otro se conciben medidas opuestas, y hay veces por eso que dentro de la economía feminista hay medidas que hay sectores que están directamente en contra porque son contraproducentes desde el otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, ahora voy a poner el ejemplo, creo que había puesto... Sí, he puesto aquí algunos ejemplos. Pero claro, fijaros, básicamente la contradicción es: si tú te planteas que el objetivo es valorizar la parte que le toca a las mujeres en la división sexual del trabajo, se puede considerar también que esa valorización lo que está haciendo es consolidar esa división sexual del trabajo, cuando lo que quizás habría que hacer es terminar con ella, ¿no? Aquí he puesto una serie de medidas que precisamente como que son exponentes de los dos planteamientos, ¿vale? Con esto yo termino y creo que podría servir un poco a lo mejor para abrir el debate, pero daos cuenta como en una visión superficial podríamos ver pues, que todos son medidas de sensibilidad feminista, por así decir, pero en realidad son medidas que tienen planteamientos muy diferentes y que de hecho, lo que decía, que entre sí son incluso contraproducentes, ¿no? La primera que he puesto es una medida que el PSOE llevaba en su programa electoral estas últimas elecciones, pero que es una medida que existe en algunos países europeos, ¿no? Que es el tema de premiar con cotizaciones extra las excedencias por cuidados de menores. Hay países, por ejemplo, en los que incluso, aunque no haya excedencia, simplemente por el nacimiento de un hijo, se dan años de cotización a la madre, ¿vale? Pues como una medida. Otra propuesta sería, por ejemplo, la remuneración del ama de casa, ¿vale? Como otra medida también controvertida dentro del ámbito feminista. Otra medida sería, por ejemplo, las facilidades para el tiempo parcial, ¿vale? Si os dais cuenta, estas tres medidas que van en la vía de decir vamos a mejorar la situación de las personas que se especializan en el cuidado,
¿no? Vamos a hacerle regalos entre comillas de cotización para reconocerles, en realidad no son regalos, ¿no? Pero para reconocerles que se están dedicando a unos trabajos que están menos reconocidos, ¿no? Entonces unas cotizaciones que compensen ese lastre. Vamos a remunerar el trabajo reproductivo, ¿no? O sea, vamos a tratar de equipararlo. Vamos a dar facilidades para el tiempo parcial, es decir, vamos a facilitar que haya personas que puedan dedicarse más al trabajo reproductivo porque tengan una dedicación menor al tiempo parcial. Frente, ¿no? Sería la medida antagónica, sería no vamos a facilitar el tiempo parcial. De hecho, ¿no? Esta sería como desde el punto de vista del problema es la división sexual del trabajo. No vamos a facilitar el tiempo parcial porque no queremos un mercado laboral dual, donde haya personas a tiempo completo y personas a tiempo parcial que compatibilizan el tiempo parcial con cuidar, porque sabemos que si pasa eso, quienes tengan tiempo completo van a ser hombres y quienes tengan a tiempo parcial y cuiden van a ser mujeres. Entonces no queremos que se estimule el tiempo parcial, y lo que queremos son jornadas a tiempo completo más cortas para todas las personas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ahí se ve clarísimamente la doble perspectiva, y ahí tendríamos a economistas feministas o a feministas peleando fervientemente por los estímulos al tiempo parcial, y feministas peleando fervientemente por la eliminación del tiempo parcial, ¿vale? O sea, como ejemplo yo creo que bastante exponente de las dos ideas, ¿no? Igual sería, por ejemplo, la disputa que hay entre si el objetivo es lograr permisos parentales, es decir, para el padre y para la madre, que sean iguales, pagados al 100%, intransferibles, o si la consigna es, o la reivindicación es, alargar el permiso de maternidad, ¿vale? Sería, otra vez, sería la punta del iceberg de esa doble perspectiva o de esas dos formas de ver. Entonces, no sé, si queréis... O sea, mi idea era que ya a partir de aquí... Bueno, mi idea era que en todo este rollo alguna pregunta me hubierais hecho, pero no sé si os habéis estado esperando hasta el final, si tenéis preguntas, si tenéis comentarios, a lo mejor se os ocurren más medidas de este tipo, o más dilemas o más discusiones en el ámbito de las propuestas que os parezcan que visibilizan esta dicotomía. ¿Qué hacemos? ¿Pasamos micrófono o...? A lo mejor nos oímos, ¿no? Yo estoy acostumbrada a gritar en clase. No, muchas gracias por todo esto, a mí me parece fascinante todo esto. Uno de los dilemas que yo creo que podríamos plantearnos es en qué medida la renta básica de alguna manera encaja en todo esto, ¿no? Porque me parece que es un tema interesante, es una opción interesante que yo desde luego no reivindico la remuneración a la media casa, pero sí a lo mejor que la renta básica sienta las bases de un enfoque más de corresponsabilidad y sobre todo de sostenibilidad de la vida, ¿no? A mí también me preocupa el tema de tomar el trabajo de cuidados o el trabajo reproductivo como una actividad remunerada, porque eso implicaría una mercantilización de una cosa que es una relación humana, o que es una expresión de sentimientos y de emociones. Y estamos, ¿cómo se dice? Estamos rechazando la mercantilización en algunos aspectos de la vida, por ejemplo en la salud, por ejemplo en la medicalización, o incluso en el debate que tendremos más adelante, en la prostitución. Rechazamos esta mercantilización, esta relación de poder, porque donde hay dinero hay poder y hay negocio. Lo rechazamos en otros ámbitos y parece que estamos como reclamando una valorización en moneda de un trabajo que es tiene una calidad humana. El término en la visión feminista de economía, ¿cómo ve el término de la economía del bien común? Porque la economía del bien común es un término que recoge
otros parámetros de bienestar, impacto en la sociedad, impacto ecológico, se contempla, se ve, copió José ese término de economía bien común, y la economía circular, la economía verde, más dentro de un entorno cerrado. ¿Se compaginan bien los términos? Apunto y luego te comento. Vale. Una cosita, perdonen un lapsus. Sería bien que cuando hablen se presenten, así lo vamos conociendo, digan quiénes son y de dónde, ¿no? La última, Penélope Fuerteventura. ¿Quién toma la Yo soy palabra? Marta Jiménez de Tenerife. A lo mejor alguien que os conozca es mejor para tomar las A ver, palabras. me pongo en una palabra. Más o menos. La segunda, por favor. Rosario de Ciudad Real. Gracias. Yo soy Noelia de Cataluña y yo quería hacer dos asociaciones. Una sobre el tema de división sexual del trabajo y la eterna discusión feminista sobre si valorizamos o no valorizamos el tema del cuidado a través de lo que sería la valoración monetaria, el tema de también reivindicar el tema de los cuidados como algo también desde el tema de lo emocional. A mí me gustaría diferenciar, porque yo creo que no, en esta vida casi nada es blanco-negro. Tal vez también podemos diferenciar entre los que son los cuidados funcionales y los cuidados emocionales, es decir, hay enfermedades que se necesita gente que sepa hacer lo que se tiene que hacer. Por ejemplo, cuidados, enfermedades crónicas o cuidados de 3 veces al día, es decir, yo sí que reivindico el poder tener cuidado emocional si yo quiero, pero yo creo que el cuidado instrumental o funcional es el que asumimos las mujeres, sí o sí, porque no hay un estado de bienestar donde los servicios sociales sean realmente universales y que bueno, pues que lleguen a la población. Eso, bueno, no sé, es un poco el debate porque muchas veces nos enfrascamos en feminista en plan, valor monetario sí, valor monetario no. Bueno, diferenciamos también los cuidados, hay muchos tipos de cuidados y vamos a poner un poco a ver qué cuidados creemos que podemos decir al Estado, por ejemplo, eso tienes que hacerlo tú, por ejemplo, no el mercado, no solo está el mercado. Y luego la segunda cosa que también creo que se tendría que debatir es división sexual del trabajo, sí, y división social del trabajo, porque hay una cosa social. Porque aquí otra cosa que muchas veces la economía feminista a veces pasamos de puntillas es la pobreza. No es lo mismo una persona que sea una mujer catedrática que una mujer inmigrante que venga y que tenga que buscar el trabajo. Entonces, aquí también tenemos que hacer una autocrítica a las feministas porque hay división social del trabajo entre las mujeres. Y hay algunas mujeres, y feministas también, que externalizamos el cuidado, y lo hacemos. Entonces yo creo que también hay que empezar a hacer puentes de discusión y de ver también en lo que es la parte más social, porque clase social o como se quiera también llamar. ¿Más palabras que veis por ahí? Como no creo que haya palabras. Bueno, yo solo una reflexión en torno a la necesidad que tenemos. Perdón. Pilar Nieto de Granada. Vale. Solo una reflexión en torno a la necesidad que probablemente la academia impone de que cuando las mujeres generamos conocimiento científico desde la academia, tengamos que ponerle un adjetivo. Es decir, cuando ellos hablan, la economía tradicional habla es la economía. Sin embargo, nuestra economía tiene que adjetivarse con el apelativo feminista para formar parte del conocimiento científico, y me parece que eso nos coloca en un lugar periférico en la creación de conocimiento y en la capacidad que se le da a ese conocimiento de explicar la globalidad de la realidad. Entonces, no sé, de alguna manera tendremos que, tú lo has dicho varias veces en tu exposición, la economía tradicional, la economía, pero generalmente está la economía y luego todas las demás economías subsidiarias, periféricas, que necesitan adjetivos, y me parece que nos hacemos un flaco favor
si siempre nos situamos desde la periferia de la realidad, ¿no? Tere, de Navarra. Gracias, eso soy Tere de Navarra. Bueno, oye, gracias Viviana, porque bueno, ha sido clara la exposición. Yo hago una reflexión que sí me pareció importante cuando has dicho ya la primera explicación. Yo creo que siempre, en cada análisis que se nos haga, en cada contexto que se nos plantee, debemos de pedir con muchísima rigurosidad siempre los datos desagregados por sexo y los informes de impacto. O sea, para que realmente en cada cuestión que se nos presente, sea donde sea, qué ha ocurrido en este tema del empleo, qué ha ocurrido si se va a cerrar o se va a actuar sobre esto de personas cuidadoras de personas mayores, o me da igual de lo que fuera, tener los datos para poder demostrar, es decir, que realmente cómo impacta de manera diferente en la sociedad las actuaciones. Y el problema es lo que ha dicho, como normalmente se generalizan y se dice gente desempleada, gente no sé qué, no se sabe. Por eso creo que es muy importante que siempre pidamos datos desagregados por sexo y el informe de impacto de cada medida que se tome, para que realmente las actuaciones puedan ser en corresponsabilidad con nuestros datos, ¿no? Si no, no actuamos de manera correcta, ¿no? Digo, no nosotras, sino en general con esto, ¿no? Yo en lo otro, la verdad, yo creo que es complejo, es decir, en las medidas concretas, a mí me parece que lo que sí, bueno, yo igual soy de esa teoría, quiero decir, hay que defender, me parece que efectivamente, es decir, que ha habido una división sexual del trabajo, que además se llama sistema patriarcal, también, ¿no? Lo que nos ha nombrado, creo que es así, y que realmente esa división, como has dicho, efectivamente ha decidido que los hombres vayan a un tipo de trabajo, al productivo pagado, por tanto reconocido, y a las mujeres nos ha mandado al trabajo no al productivo, al reproductivo, no reconocido como reproductivo y no pagado, y que además lo ha jerarquizado. Que ha dicho, este es el valioso y lo importante, y el otro es una mierda que la sociedad no valora. No lo valora en la vida que hacemos cuando lo hacemos gratuitamente, pero tampoco lo valora en la misma medida cuando se externaliza. Es decir, cuando este tipo de trabajos van al mercado laboral, se pagan mucho menos, no hablemos ya si hablamos de empleadas de hogar, etcétera, etcétera. Es decir, temas en los que debemos de meternos, ¿no? Es decir, de que realmente qué pasa ahí, porque no son considerados trabajos, etcétera, etcétera. Es decir, que esto lleva una implicación no solo en el gratuito, sino que cuando se externaliza y se paga, no se actúa de la misma manera, se paga, como digo, menos, etc. Entonces, todo eso es importante que siempre lo defendamos, es decir, ¿qué es esto? Y a partir de ahí decir, bueno, pues yo soy de la opinión de que, a mí me parece que lo interesante no se trata aquí, yo soy defensora de la jornada completa más corta para todas las personas, para que todas las personas podamos hacer absolutamente todo, es decir, trabajar del pagado, trabajar del cuidado y de la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, que haya tiempo para que realmente podamos hacer absolutamente todo. A mí lo demás, creo que hay cosas que nos pueden llevar a perpetuar la situación. Entiendo muy bien la reivindicación, porque es justa, de las mujeres que han sido amas de casa, hay muy pocos amos de casa, ¿no? Creo que han trabajado gratuitamente, pero creo que planteada así lo que lleva es a perpetuar, que se supone que lo tenemos que hacer las mujeres, ese trabajo. Entonces a mí por ahí me da miedo, o sea, que creo que sin embargo, sí que puedo entender la cotización por excedencia del cuidado, o sea, eso sí, ya existió, eso se ganó a la calle y se ha perdido, por cierto, de que hubo un reconocimiento muy poco, pero hubo un reconocimiento, ¿no? del tema de los cuidados y se ha vuelto a quitar, es decir, que hay cosas que estaban y se han ido para atrás, ¿no? Entonces, bueno, yo luego me parece mucho mejor con la completa más corta, donde todas las personas podamos trabajar en el productivo y el reproductivo, por lo tanto, la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, y desde luego también todas las medidas de acción positiva, justamente también hacia los hombres, para que entren en el mundo del cuidado. Es decir, para que realmente entren, lo entiendan, lo comprendan y lo vivan, ¿no? Es decir, el cuidado como algo, no una mierda, sino realmente como algo también puede ser gratificante para las personas, siempre y cuando se haga corresponsablemente y se viva desde ese punto de vista y no como una carga, que es lo que ha ocurrido con nosotras, ¿no? Entonces, yo por ahí creo que sería importante, por lo tanto, soy muy partidaria de los permisos parentales y maternales en igualdad, ¿no? Y además absolutamente decir que no haya intransferibles, es decir, que no se pueda decir, ahora te doy un permiso y hay que quedar con mitad. Yo creo que son más ajustadas esas medidas. Y otra cosita que también me parece importante es el tema de, yo creo que ahora sí hay un paso muy importante, un movimiento muy fuerte que ha unido la ecología y el feminismo, ¿no? El ecofeminismo, que además está muy presente en todo el tema ahora mismo de todo el desarrollo sostenible, etcétera, y la gente reconoce la gran aportación del feminismo
feminismo a esa mirada de la vida. ¿Más palabras? Sí, Victoria. Victoria, de Granada, ¿no? Bueno, gracias por la exposición, en primer lugar. Y bueno, aunque responderá a algunas cuestiones que quería comentar, me resulta un tanto difícil entender parte de alguna nomenclatura o conceptos que tú has utilizado, como por ejemplo ama de casa o permiso de maternidad o largar permiso, en la idea que digamos que está de fondo en lo que nos estás contando. Hay un nuevo modelo, ¿no? Hay un viejo modelo que se está cuestionando y un nuevo modelo al que tenemos que ir. Yo voy más por ese lado, me voy a salir algo del discurso económico que sigo en la medida en que al dedicarme a la educación necesito reconocerlo, y quería únicamente significar la importancia que para mí, no creo que solo yo, creo que hablo en nombre de unas cuantas personas que nos dedicamos a la educación social, tendría pensar en términos interdisciplinares, es decir, la economía tiene su propio campo, pero la economía no es nada si no se nutre y a la vez nutre de otros campos de intervención social y de reconocimiento social, como pueda ser la educación. Y puesto que desde la economía nos estáis haciendo un grandísimo favor de explicar una realidad que efectivamente ni siquiera aún hoy es visible, digamos, para la instancia que nos gobierna y que definen nuestros presupuestos y en cierta manera nuestra forma de vida, y vamos hacia una sociedad mucho más solidaria, mucho más cuidadora. Tienen que cambiar los valores de esa sociedad y por tanto me parece que la economía tiene que saber también cómo se opera eso, no solo con medidas económicas. Esto es una puntualización que yo hago, no sé si están de acuerdo, pero me parece que traducido al término de la política debería pensarse en equipos interdisciplinares donde realmente los cuidados tengan significado desde la economía y desde, por ejemplo, la educación. No me quedo solo ahí, pero al ser mi campo de trabajo, quería ponerlo en valor. Un cuidado no es cuidado, sino que transforma la visión, ¿no?, que tenemos como seres humanos y como sociedad. Eso me parece que tiene una traducción muy clara en todos los ámbitos de la educación. Era un poco la reflexión, ¿no?, la que me ha llevado. Gracias. ¿Más mano? ¿Laura? ¿Silvia? ¿Quién era? Laura. Yo, bueno, de algunas reflexiones para aportar al debate, en plan, alejándome también mucho del dogma, voy a ser muy poco dogmática, pero sí cuando entramos en los debates sobre si se están monetarizando y luego nos veremos que vamos a volver a defender todo lo mismo en otros temas, pero nos alejamos del dogma y pongo el ejemplo de la mesa de feminización de la pobreza, que desde Barcelona tuvimos, soy Laura de Barcelona, montamos una mesa de feminización de la pobreza y claro, el efecto que ves, sobre todo en una población que nos está diciendo el IDESCAL que de aquí a 30 años el 30% de la población van a ser mayores de 65, muchísimas mujeres que están viviendo solas en la ciudad de Barcelona con datos concretos, lo que estamos viendo es que el efecto de ese trabajo no remunerado durante toda la vida es un 35% menos de pensiones más bajas que los hombres, y que cuando hablamos de esa feminización de la pobreza, de que la pobreza tiene cara de mujer, tiene cara de mujer y tiene cara de mujer mayor. Y tiene cara de mujer mayor que ha estado cuidando y trabajando y pengando toda su vida y que llega a la última etapa de su vida muchas veces sin nadie que la cuide y sin recursos económicos para tirar adelante la vejez con dignidad. Y quería hacer otra reflexión, el tema de la cotización. Y ahora no recuerdo, bueno, sí, a la segunda vuelta. A ver, más manos por ahí. Pero era lo importante. ¿Nombre? No he pedido la palabra. Yo soy Cecilia de Tenerife. Yo creo que en estos temas en los que creo que en muchas, o sea, en particular los permisos parentales, por ejemplo, son temas que yo creo que son muy personales y que quizás no deberíamos plantear, bueno, como ya hemos hablado, que no es blanco o negro, sino que se debería plantear a la hora de establecer las medidas flexibilidad para que cada persona, cada padre o madre decidiera si, en mi caso por ejemplo, mi marido o novio o lo que sea,
tiene que vivir fuera sí o sí, no puede hacerse cargo de él y yo me quiero hacer cargo, o al contrario. O sea, también en relación a lo que comentaba la compañera del éxito, del impacto de una cierta medida, creo que no solo se debería plantear, y eso es lo que estamos hablando de economía, del concepto de economía mucho más amplio, no solo del éxito productivo y económico, sino también emocional. O sea, cuando una persona siente la libertad de decidir si quiere seguir con la maternidad de su hijo, o el padre también que quiere hacerse cargo del hijo, esa flexibilidad, por llamarla de una forma, creo que puede ser súper positiva, ya que estamos hablando de tema personal, sobre todo en este caso, y luego en otros que también se podría plantear. Obviamente es algo muy utópico, pero un poco para comentarlo ya que... Rafael, acabando de irle, pero alguien que no haya hablado. Pendiente primera palabra, Marina. Yo soy Marina de Tenerife. Me gustaría también que se contemplara otra clave, quería un poco en la línea de la reivindicación de la educación y de el aspecto social que se ha planteado. Sobre todo porque hay muchas disciplinas que somos marginales frente a la economía, incluso la economía feminista. Y me gustaría un poco discutir también si somos conscientes de que al hablar de cuidado estamos haciendo algo fundamental desde el punto de vista cultural o antropológico, y es el cambiar el sistema de parentesco. Y esto es sumamente importante. El sistema de parentesco. En todas las sociedades, occidentales y no occidentales, el sistema de parentesco se ha sustentado siempre en dos cosas, desde las sociedades primitivas, que es los cuidados y la herencia. Nosotros estamos hablando de cuidados funcionales o emocionales, pero también creo que es importante establecer esa clave, porque todo lo que podamos discutir sobre los cuidados, aunque seamos, yo creo que todavía inconscientes de ello, estamos o podríamos modificar el sistema de parentesco, ¿no? Que al final puede ser una sociedad patriarcal. Y hasta qué punto esto, pues, podemos dar claves, y claves novedosas, no solo disciplinares, sino después a la hora de intervenir políticamente. ¿Noelia? ¿Sí, ya? ¿Sí? ¿No hay nadie más con manos de ir al frente? Yo una pequeña reflexión que se me ha olvidado, y que, como comentaba Laura, con el tema de la pobreza de las personas mayores, obviamente es muy importante el tema de los permisos parentales, alargarlos, en la discusión entre alargarse el permiso de paternidad o en la paternidad y maternidad, y esto es una cosa que obviamente hay que conseguirlo, pero yo creo que uno de los problemas básicos y que hace que las mujeres se vayan de forma masiva del mercado laboral es el cuidado a las personas dependientes. ¿Vale? Ese es el gran problema, las enfermedades crónicas y las personas dependientes. Si es una ley de dependencia que, bueno, era bastante oficiosa, al final se cortó un poco, que no tenía nada de recursos y se quedó un papel mojado. Y yo creo que el gran reto que tiene este país, justamente, y creo que la economía feminista tiene que hacer ser ojo amisor en este tema, es el tema de lo que es la vejez y la dependencia. Más allá del cuidado de los niños, que obviamente es necesaria, pero yo creo que se hace como algo como más justo, por así decirlo, siendo un poco bestia. Isabel. Sí. Siéntate. Isabel, soy de Gran Canaria. Lo que quería plantear es referente a la remuneración al ama de casa, porque yo encuentro que es contradictorio con otras de las medidas, porque si tú remuneras al ama de casa, estás reconociendo y estás perpetuando la cosa típica de las mujeres, que es ser ama de casa. No hay que olvidar, y esto lo digo como referencia, que ya en el franquismo ya se quiso poner la remuneración al ama de casa como elemento que quería la sección femenina para mantener a las mujeres en la casa y al mismo tiempo ganárselas dándole un sueldo. Durante todos estos años, el movimiento feminista se ha caracterizado por su oposición a esa remuneración al ama de casa. En general. Últimamente está rebrotando otra vez la consideración de la remuneración al ama de casa,
pero que yo creo que es un peligro, y más en los momentos de crisis, el que ya las mujeres tienen su trabajo, por lo tanto no reivindiquen otro sueldo, otro trabajo, porque ya el que le corresponde es el de ama de casa y tiene una remuneración sobre él. Creo que es una trampa para las mujeres realmente. ¿Clara? Sí, a ver, yo quería hacer una pregunta. Siéntate también. ¿Qué? Que te lo sientes para que te conozca. Bueno, soy Clara Serra del área estatal. Te pedí. Quería hacer una pregunta a Viviana, porque esto es una duda que surgió al hacer el programa, bueno, a Viviana y a todas, que es, claro, a la hora de sacar a la luz el tema de los cuidados y la división sexual del trabajo, también es muy importante que no invisibilicemos el hecho de que hay varios tipos de familias, ¿no? Entonces, en el caso de, por ejemplo, las familias monomarentales, el tema de los cuidados tiene que ser abordado de manera diferente. Entonces, una de las cuestiones que sale a la luz, que creo que es interesante, es, por ejemplo, la cuestión de los permisos de maternidad para las madres solteras, o sería también, claro, los permisos de paternidad para los padres solteros, pero el caso de las familias monomarentales o monoparentales, qué tipo de permisos, no solo por maternidad o por paternidad, pero también por cuidado de hijos, ¿no? Y esto era una pregunta, por ejemplo, si decimos que las madres solteras deberían tener más permisos o permisos más largos por el hecho de ser solo una cuidadora, claro, esto es una opción, pero está el peligro de la de la discriminación en el mercado laboral y que sean más discriminadas, que es uno de los efectos que queremos parar con los permisos iguales y transferibles, que por eso yo creo que a la compañera que ha planteado lo de que sean libremente elegidos, la principal cuestión es que la intransferibilidad lo que hace es parar, poner un freno a la discriminación en el mercado de trabajo. Entonces, claro, si las madres solteras, que son muchas, que son un montón, aunque estén invisibilizadas, tuvieran más permisos, podemos hacer que haya ese efecto perverso y que sean más discriminadas. Y quería preguntarte qué piensas de esto y también qué piensas de una posibilidad que yo no sé si está como bastante discutida ya en la economía feminista, que es que, por ejemplo, los permisos pudieran ser compartidos con otra persona, que no fuera tu pareja en el sentido clásico, tradicional, es decir, que no fuera tu marido o que no fuera tu novio, y que pudiera ser, por ejemplo, una persona con la cual tú libremente decides que compartes el cuidado. Si es tu amiga, si es tu prima o si es tu madre, pero que pudieras, de alguna manera, hacer a otra persona... Claro. El tema de parentesco. Sí, claro, que pudieras, es fundamental. claro, que pudieras contar con otra persona que tuviera ese permiso porque lo comparte contigo para el cuidado de una persona, un menor o un hijo o un hijo. Y si habéis discutido esto, porque creo que es una vía súper interesante. A ver, más palabras que gente que no haya hablado ninguna vez, porque si no repetimos, bien pedido Marte, Penélope y Marta. Primero Penélope, da igual. Por las que tengo. En términos económicos. Mientras vivamos en este sistema capitalista canalla, capitalista caníbal, se cree que es posible una transformación real en cuanto al ahorro que le supone a un Estado. ¿Puedes empezar, por favor? En el sistema este capitalista canalla en el que vivimos, que está instaurado mercantilista, ¿cree que es posible una transformación desde una óptica feminista en tanto los Estados se ahorran tantísimo mientras las personas asumen los cuidados domésticos, cuando eso tendría que ser un gasto del Estado? ¿Cree que es posible? Porque vivimos en una sociedad totalmente mercantilizada y el ahorro que le supone eso a un Estado está cuantificado y creemos que es posible, estando en manos de los mercados, que esa realidad se transforme. Yo creo que mientras ellos manejen esos parámetros y nos cuantifiquen, nos cosifiquen y nos marquen como lo que valemos, pongan un precio, yo creo que va a ser muy difícil. Primero, para eso, cambiar esos parámetros, habría que rebelarse contra eso, que nos pongan un precio. Un precio no es lo que valemos, sino es lo que ellos se ahorran, porque es el trabajo que nosotros ponemos gratis, por amor al arte, vamos. No sé si habría que cambiar mucho en la sociedad, o sea, más que, bueno, un poco de guillotina no nos vendría mal a algunos,
Bueno, una última palabra y hacemos un descanso. Bueno, Marta y Silvia primero y acabamos con Marta. Silvia. También son dos preguntas súper cortas. Silvia. ¿Existe, porque no lo conozco, una mirada económica anticapitalista feminista? Me interesaría mucho porque me parece que tendré que leer. Segundo, ¿no creen que mucho de lo que estamos hablando va a ser ocupado muy en breve por el espacio mayoritario ante la necesaria reflexión sobre la natalidad en Europa? Es decir, que de lo que estamos hablando nosotros estamos haciendo ahora de una reflexión, digamos, por la igualdad, ¿no? de una necesidad de reparto económico, del estatus, de lo que queramos. Pero yo creo que en breve, como no nos pongamos muy de acuerdo o seamos capaces de, por lo menos, hacer unas cuantas líneas de acción, estas divulgaciones que estamos haciendo nos van a ser entregadas desde las más medias sobre cómo tenemos que actuar, porque la urgencia va a ser, hay que tener chiquillos. Siento mucho, pero así tenemos que cortar para que se acuerde de toda la respuesta que tiene que hacer ahora. Después seguimos, como vamos a seguir, en otro turno, las palabras que han quedado por ahí las hacemos, ¿vale? No, es que yo quería hacer una pequeña aportación que yo creo que va a ayudar también, ¿no? Me parece que desde la sociología, yo soy profesora de sociología, sí se han hecho muchas aportaciones que complementan la mirada de la economía feminista. Por ejemplo, hay toda una línea de trabajo de análisis del trabajo doméstico. ¿En qué consiste el trabajo doméstico? Y yo creo que ayuda en el sentido de lo que decía la compañera, es decir, si miramos y analizamos el trabajo doméstico como un trabajo, identificamos líneas de intervención que no nos traban emocionalmente. Esa es una línea. Y la otra es que mercantilismo no es mercantilismo capitalista. El mercado existe antes, históricamente antes que el capitalismo. Y han existido, y ahí hay autores como Polanyi, que históricamente han puesto en evidencia que hay formas de afrontar mercantilistamente, digamos, funciones sociales sin desentendernos de las relaciones sociales igualitarias, ¿no? Y yo creo que la economía feminista, la sociología feminista, que yo las reivindico así, porque no hay economía solo, todas las economías y todas las sociologías tienen apellidos y la nuestra tiene que hacerse visible. Creo que podemos sentar las bases efectivamente de otra forma de organización social, que es a lo que apuntamos. No. Bueno, creo que hay muchísimas preguntas por responder y tocaba casi el descanso, sí, porque para que no demoremos mucho, dejamos ahora que responda y después sigamos, ¿vale? Creo que he tomado nota de todo. Hay algunas cosas que, como están relacionadas, pues como que van a ir juntas. Lo que seguramente no voy a saber es acordarme de quién me planteó cada cosa, ¿vale? Así que, lo primero que me planteaban sí que era lo de la renta básica. Yo creo que en esa primera intervención y luego en algunas cosas que se ha dicho, yo creo que se da un poco la clave sobre cómo yo creo que nos tenemos que plantear la renta básica desde la problemática feminista. O sea, yo creo que la pregunta clave es, la hacíais vosotros, ¿no? O sea, la hacía la chica que hacía la pregunta. La renta básica en el mundo realmente existente, lo que nos tiene que preocupar desde el punto de vista de la división sexual del trabajo es si corre el peligro de profundizarla, ¿no? Es decir, y ahí creo que la renta básica liga con el tema de la remuneración del ama de casa. En el mundo realmente existente, la renta básica puede convertirse en una remuneración del ama de casa, ¿no? Entonces, aunque podamos hacer un planteamiento más general, más abstracto, políticamente mucho más ambicioso, tratar de que con la renta básica se estén cuestionando muchas otras cosas, lo cierto es que se aplicaría en el mundo actual y que los efectos inmediatos yo creo que serían bastante equiparables a eso, ¿no? A la remuneración del ama de casa. Alguien ha utilizado la expresión de trampa para las mujeres. Yo soy de esa opinión. O sea, yo creo que es una... Vamos, yo lo caracterizaría así. Otra cuestión que ha salido en varias intervenciones es el tema el dilema sobre la mercantilización de los cuidados, ¿no? Además sé que vais a discutir de prostitución, o sea que de mercantilización vais a tener que discutir un rato. Yo con respecto a la mercantilización de los cuidados,
creo que habría que considerar dos cosas. O sea, y las dos las habéis dicho, ¿vale? Por un lado, esa distinción básica entre unos cuidados y otros, es decir, hay unos cuidados que exigen su profesionalización y que por tanto ahí yo creo que el debate no es tanto la mercantilización sino la profesionalización, porque efectivamente no tiene por qué ser el mercado, puede ser también el Estado. Entonces yo creo que tenemos que decir, no es el ámbito informal o el ámbito mercantil privado, sino que el debate es más bien son cuidados afectivos o cuidados profesionales, ¿no? Por así decir. Si son cuidados profesionales, pues ahí pues yo creo que servicios públicos, ¿no? Sería la respuesta. Y si son cuidados afectivos, o sea, son cuidados que socialmente, y en todo caso es una discusión social, ¿no? Que habría que tener, que creemos que corresponde al ámbito privado, al ámbito familiar, generemos el contexto material para que se repartan iguales entre hombres y mujeres, ¿no? O sea, que yo creo que sería como esa doble perspectiva. O sea, qué cuidados tienen que ser profesionalizados, entonces que sean profesionalizados en buenas condiciones para trabajadores y trabajadoras y para usuarios y usuarias, ¿no? Entonces, que es verdad que igual que con el trabajo de las empleadas domésticas, el trabajo de cuidados es un trabajo que suele desarrollarse en condiciones muy precarias, entonces ahí la reivindicación también de dignidad laboral pues tendría que llevarla hasta el final. Y los trabajos de cuidados que socialmente consideremos que corresponden al ámbito de los afectos, de la intimidad, de las relaciones personales, entonces que todos tengamos el derecho y la obligación de llevarlos a cabo, ¿no? Entonces generemos contextos, y ahí engancho con algo que se decía por ahí, generemos contextos donde realmente los hombres y las mujeres podamos tomar las decisiones libremente. Es el contexto actual, o sea, yo no me creo que cuando el 80% de los contratos a tiempo parcial son femeninos, sea porque las mujeres libremente estamos tomando decisiones individuales de que queremos dedicarnos al tiempo parcial. Cuando en los países donde los permisos son transferibles, el 90 y no sé cuántos % de los permisos se transfieren a las madres, yo no me creo que sean decisiones ¿no? O sea, lo que creo es que el patriarcado existe, que hay un condicionamiento estructural muy potente y que por eso precisamente hay que transformar el contexto material y que hace falta la intervención y las políticas públicas para generar contextos donde realmente sí se puedan tomar decisiones libremente. Y yo creo que el índice más razonable para pensar si algo se está tomando libremente o no es que pues, si nos sale que el 90% lo hacen mujeres y 10% lo hacen los hombres, pues ahí va a haber una explicación estructural y no algo aleatorio o de libre decisión. Pero bueno, me he ido un poco. Entonces, con el tema de los cuidados, la mercantilización, por una parte eso, pero también por otra parte, ojo, el tema de que las personas que no tienen familia, o sea, si consideramos que hay cuidados que son un derecho, las personas que no tienen familia, las personas, vamos a ponernos en el extremo, a las que no quiere nadie, tienen derecho a recibir cuidados, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que el derecho a cuidar, el derecho a no cuidar, pero también el derecho a ser cuidado, o sea, el debate social sobre qué cuidados pensamos que son derecho de todas las personas, independientemente de que tengan un entorno informal, que se lo quieran dar o no, sino que es que son derechos, ¿no? Pues por ejemplo, luego si nos da tiempo a profundizar en el documento de cuidados que presentamos, el derecho a la autonomía funcional, es que no tiene que depender de que tú tengas una persona que, no, es que si el derecho lo tienes tú, aunque no tengas familia, también tienes ese derecho. Eso quiere decir que el Estado tiene que garantizarte, ¿no? O sea, yo creo que un poco esas dos cosas habría que tener en cuenta. Con respecto a la economía del bien común, las complementariedades, totalmente, ¿no? De hecho, yo creo como que últimamente ha habido una proliferación, las sinergias y las complicidades entre la economía feminista y la economía ecológica son súper potentes. Bueno, no solo en la economía, en general el ecofeminismo, yo creo que ahí pues tiene una solidaridad súper estratégica y muy fértil, y yo creo que el discurso del bien común ha venido pues también como a englobar, ¿no? Afortunadamente cada vez son más como las miradas que van en esa dirección más globalizantes, ¿no? o globalizadoras. Hablabais de las empleadas domésticas y efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que tener una visión coherente con respecto al tema de cuidados nos obliga a llevarlo hasta el final, y hasta el final quiere decir que el tema de los derechos de las empleadas domésticas, ¿no? Que en su gran mayoría son mujeres, y que no es casualidad
que las empleadas domésticas, empleadas, empleo, en teoría, parte de arriba del iceberg, ¿no? No es casualidad que uno de los empleos más feminizados que hay en la parte de arriba del iceberg sea el único empleo que no está recogido en el Estatuto de los Trabajadores, ¿no? Entonces, y que el hecho de que se pueda mercantilizar, externalizar, entre paréntesis, evidentemente la variable social y la variable socioeconómica es clara, ¿no? Es decir, que la economía feminista venga a decirnos, ponernos las gafas violetas, desde luego no quiere decir que nos olvidemos de todo lo que ya sabíamos. En una sociedad capitalista, si no atendemos a las diferencias sociales, sí que no estamos entendiendo nada de nada. Que aporte, ¿no? Que aporte, ¿no? Lo siento, yo creo que forma parte del actual modelo de cuidados que tenemos, no solo que descanse en el trabajo invisible no pagado de muchas mujeres en el ámbito de sus casas, sino que da esa vía de escape de posibilidad de mercantilizarlo a muy bajo precio, porque es en condiciones totalmente indignas, ¿no? Esa salida, la situación laboral de las empleadas domésticas, yo creo que es una manifestación más de la solución que da el sistema capitalista y patriarcal a la crisis de cuidados. Hablabas también de los problemas con los indicadores y con los datos, ¿no? Y que nos tenemos que pelear siempre para que nos los den desagregados, para pedir los informes de impacto. La verdad es que es impresionante, pero ahí te das cuenta hasta que, ¿no? Cosas que como que suenan muy abstractas, ¿no? Que si la hegemonía, la capacidad de generar discurso, etcétera, o sea, hasta qué punto el poder está en la capacidad de hacer discurso y que te dejen o no te dejen hacer discurso, ¿no? La impotencia cuando tratas de analizar cosas, de que sencillamente no hay datos desagregados, no los hacen, o sea, para cosas súper básicas, ¿no? O sea, cuando hay datos, estamos hablando de una economía como la española, o si intentas hacer un estudio a nivel de la Unión Europea, o sea, cuando tenemos datos de los fenómenos más irrelevantes, ¿no? De los detalles más nimios de nuestra sociedad, tenemos datos, ¿no? Y luego de cosas súper básicas no tenemos series mínimas para poder fundamentar lo que a todas luces sabemos que está pasando, ¿no? Y realmente ese es un lastre muy potente. Hay economistas feministas que se dedican a esa parte metodológica de la que yo os hablaba, ¿no? De construir datos, de construir indicadores que muchas veces pues lucen muy poco, ¿no? Porque no, pero que es realmente fundamental porque estamos como muy en precario. Bueno, se ha hablado también varias veces de la multidisciplinariedad y estoy totalmente de acuerdo. O sea, de hecho, evidentemente, yo soy totalmente consciente de que la mirada de economista que yo arrojo es una mirada parcial, ¿no? Que se tiene que sumar a otras. Jamás se me ocurriría pensar que un programa de intervención política lo tenemos que hacer solo los economistas o las economistas, o que una problemática como la crisis de cuidados se aborda solo, ni a lo mejor ni siquiera fundamentalmente, desde la economía, ¿no? O sea, como que se trata de sumar voces. Luego, otro asunto que ha salido muy rápido, ¿vale? Pero un poco por plantear lo que yo creo que son las cuestiones más importantes. La contradicción que se da muchas veces, ¿no? Cuando hablábamos de este tipo de medidas, pues hay medidas que tienen un efecto, ¿no? Me parece que ha salido, el tema estaba latente, pero lo ha expresado claramente Laura de Barcelona, ¿no? Cuando hablaba del caso de la pobreza femenina, de personas mayores, y dices, bueno, ¿cómo? Cuando estamos pensando en medidas que por una parte vemos que claramente van en la dirección de consolidar la división sexual del trabajo, pero que en realidad generar esas prestaciones o esas cotizaciones o esa remuneración es una cuestión de urgencia social básica para colectivos, pues en fin, que ya tienen la vida hecha, ¿no? Yo creo que ahí la clave está un poco en pensar, cuando pensemos medidas, pensar siempre en sus horizontes. O sea, yo creo que es muy diferente. O sea, yo sería totalmente partidaria, por ejemplo, de tomar medidas que permitieran una salida, o sea, por supuesto, o sea, una salida pues de dar cotizaciones, de dar remuneraciones, y que eso les daría una capacidad económica y una autonomía, etcétera, pero me parece muy mala idea que se institucionalice una remuneración al ama de casa que anime a mujeres jóvenes
a tomar la decisión de especializarse en el trabajo reproductivo del sostenimiento de sus familias, ¿no? Yo creo que hay que distinguir siempre lo que es resolver situaciones de colectivos que ya no están tomando decisiones y que no han tomado decisiones, o sea, que se han adaptado al contexto que tenían, de que cuando tú estás tomando decisiones de cara a la sociedad que quieres construir, ¿no? Y a qué contexto en qué contexto quieres que tomen las decisiones las siguientes generaciones, ¿no? Entonces yo creo que con un poco de flexibilidad se tiene que poder atender a todo. Vale, dos cosas más. Una, estoy totalmente de acuerdo, o sea, el tema del cuidado, ¿no? Y luego lo vamos a ver más, el tema del cuidado nos remite fundamentalmente a dos ámbitos de actuación. El cuidado a menores y el cuidado de la dependencia. Estoy totalmente de acuerdo contigo con que en realidad el ámbito más importante y el ámbito, más importante, como mínimo igual de importante, es el tema de cuidado de dependientes. ¿Por qué hacemos menos énfasis? Aunque yo también tengo bastante claro por dónde irían las propuestas, ¿vale? Luego lo hablamos. Pero ¿por qué hacemos, por ejemplo, tanto énfasis en el tema de los permisos con respecto a medidas que vayan en dirección a atención a los dependientes? Porque el tema de los permisos es una medida que es asombrosamente barata y, por tanto, asombrosamente fácil de aplicar para el impacto que puede tener, ¿vale? Mientras que, luego lo vemos con más detalle, pero yo creo que el tema de que se dé una solución adecuada desde el punto de vista de las personas que están teniendo que cuidar y desde el punto de vista de las personas que tienen derecho a ser cuidadas, en el caso de personas dependientes, pasa porque se profesionalicen muchos servicios en el sector público y eso son medidas mucho más caras y por eso los partidos políticos son mucho más reacios a darles la misma importancia política. O sea, yo creo que la diferencia es esa, ¿vale? Y que sin embargo es que los permisos es algo muy eficaz y asombrosamente barato y fácil de aplicar, ¿vale? O sea que, sin embargo, lo otro estamos hablando ni más ni menos pues que de transformar la perspectiva y de dotar económicamente a un pilar más del estado del bienestar que actualmente no existe, aunque exista la ley, porque la ley básicamente lo que hace es institucionalizar que las mujeres de las familias a cambio de una paguita y sin cotización se ocupen, o sea que... Pero fíjate de la defensa. Al final es una voluntad política. El proceso de defensa es subiendo a lo largo de... Sí, no, es decir, es un tema de ser valientes. Es decir, vamos a estar en crisis, la crisis no va a dejar porque ya estamos en un sistema neoliberal que nos va a decir que estamos en crisis. O somos valientes y empezamos a jugar, y realmente a jugar en el tema de servicios de calidad, de tal, o nos vamos a ir a esto, porque es verdad, porque es como el código penal, o sea, ¿qué es lo más barato en el tema de derecho? Reformar el código penal. Es barato y esto es un pelotazo increíble. ¿Tiene algún impacto a largo plazo? Nulo, muchas veces. Esto no es lo mismo, obviamente, ¿no? Pero al final es eso, la pregunta es, ¿vamos al núcleo duro o no vamos? Y esa es la pregunta. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que decidirlo. Sí, o sea, lo que te estoy diciendo es que seamos conscientes de que implica un cambio social más grande y es una apuesta política más potente la que hay que hacer. Y que creo que por eso se le da menos importancia, siendo igual o más importante, ¿vale? Es mi opinión. Y lo último, claro, de las familias monoparentales, pues es que realmente has descrito cómo está la situación. O sea, efectivamente, el tema de... O sea, como que el debate está pues donde tú lo has ubicado. O sea, sí que yo creo que yo tengo bastante claro el tema de que tiene que haber ayudas específicas a familias monoparentales, pero con el asunto de los permisos, ¿no? O sea, porque la ayuda monetaria no sustituye al permiso, porque cuando una criatura es muy pequeña el tiempo es fundamental. Con el tema de los permisos, el conflicto está donde tú lo ubicas. Dar más permiso a una madre sola es penalizarla en el mercado laboral, pero efectivamente si pensamos que además los permisos no son solo derechos de los progenitores, sino que son derechos de las criaturas, una criatura por tener solo un progenitor no tendría que tener menos derecho a ser cuidada
¿no? Entonces sí que ese derecho de alguna forma habría que duplicarlo. De alguna forma, como que la salida natural que a mí se me ocurre o que me parece más lógica es la que tú planteabas, ¿no? Y además pues que me parece interesante en el sentido de que va más allá, pues va, o sea, más allá de, o sea, como que avanza también en el sentido de lo que entendemos que es el compartir y el socializar los cuidados, ¿no? O sea, que yo creo que tenemos mucha tarea como sociedad de eso, de entender que las criaturas no son patrimonio nuestro, que hay una responsabilidad social que es colectiva, que hay unos derechos que son del niño y de la niña, o sea, como que en eso yo creo que el tema de que fuera el niño o la niña quien tiene derecho a X meses y que hubiera personas adultas de su entorno que toman esos permisos, para mí sería la solución ideal. O sea, me parece algo que socialmente estamos un poco a lo mejor lejos de que se entienda, de que se acepte, pero yo creo que la solución lógica va por ahí. Perdón, vamos a pasar a la pausa, ¿sí? Vamos a tener una pausa de media hora y volvemos en media hora, si os parece, y continuamos. Vamos a intentar ser puntuales, ¿de acuerdo? Porque si no se nos va. Hay media tenemos que estar todas aquí, ¿de acuerdo?